Plasticidad perfecta y plasticidad con endurecimiento en carga no drenada. Repasemos. El ángulo de fricción interna es una función de estado que tiene dependencia de la presión y la relación de vacíos y que se puede expresar como la suma del ángulo de fricción interna crítico más un término de dilatancia. De manera que cuando no hay dilatancia, el ángulo de fricción interna es igual al ángulo de fricción interna en el estado crítico. Bien, ¿cuál es el comportamiento drenado y no drenado? Repaso. El comportamiento drenado, el agua se deforma a presión constante, fluye, pasa por las válvulas y sale o entra, quiere decir que hay cambio de volumen, el agua entra o sale, pero ocurre a presión constante. Eventualmente en una deformación de una muestra densa, el volumen de la muestra va a aumentar y la relación de vacíos va a aumentar hasta que el material ya no sea tan denso, no dilate más y entonces el término de dilatancia sea cero y el ángulo de fricción final sea el ángulo de fricción interna crítico. Es lo que se ve en esta raya verde. Tenemos que la muestra se deforma hasta que alcanza un valor máximo, es cuando hay máxima dilatancia, ese valor máximo de phi, pero después se sigue deformando, aumentando su volumen hasta que alcanza un valor residual constante que corresponde al ángulo de fricción interna crítico que ocurre cuando la dilatancia se hace cero. ¿Cuál es el estado no drenado? El agua no puede entrar y salir de la muestra porque está en la válvula cerrada, quiere decir que el agua se deforma porque cambia su forma junto con la muestra, pero no cambia su volumen. Se deforma a volumen constante. Claro, no puede estar a volumen constante y presión constante, es una de las dos. En el caso no drenado, el agua se deforma a volumen constante, pero la presión cambia. En el caso de una muestra densa, el agua querría, la muestra quiere dilatar, que quiere decir que el agua querría entrar a la muestra si las válvulas estuvieran abiertas. Como las válvulas están cerradas, la presión de poros se reduce, la presión efectiva aumenta. A medida que aumenta la presión efectiva, este término, ve cómo aumenta esta P, la dilatancia se va reduciendo porque a mayor presión efectiva de la dilatancia es menor, hasta que llega un momento que la dilatancia se hace cero y ahí termina el cambio de tensiones. O sea, llegamos en la trayectoria no drenada, empieza por aquí con una zona donde las deformaciones de volumen son todavía contractivas, baja la presión hasta un punto mínimo, que corresponde con este punto mínimo, y a partir de entonces el material está sobre la línea de estado crítico, la que tiene pendiente M sub C, y como no puede aumentar su volumen, trabaja a volumen constante. La relación de vacío se mantiene constante todo el tiempo porque es un ensayo no drenado y la presión empieza a aumentar. La presión aumenta y entonces como Q es igual a M por P, Q es igual a MC por P, acá tengo que ponerla así acá chiquitita, entonces recorre esta trayectoria hasta que alcanza una presión suficientemente grande como para que la dilatancia caiga a cero. Esa presión es esta y se corresponde en horizontal con este valor de Q y este es el punto que se alcanza. Si yo quiero seguir deformando acá, la deformación va a ser infinita, pero este punto en este gráfico queda quieto. Si yo quiero seguir deformando acá, la deformación será infinita, pero este punto queda quieto en este gráfico. Este no, este solamente ocurre durante un instante en el camino en el cual después baja. Este punto y este punto son los puntos estacionarios en este gráfico. Ahora, ¿cómo modelamos la dilatancia en la plasticidad perfecta y con endurecimiento? Recordemos, en la plasticidad perfecta, por ejemplo, una fórmula para la regla de flujo es esta, donde el ángulo de dilatancia es una constante. Y por lo tanto, no hay que usar plasticidad perfecta para análisis no drenado. En el caso de la plasticidad con endurecimiento, el término de dilatancia es función de la deformación plástica acumulada. Las ventajas que esto puede permitir una simulación más realista de cambio de volumen. Podemos escribir una fórmula phi epsi de epsilon plástico que reproduzca, por ejemplo, esta curva, como querramos nosotros. Entonces podemos hacer un análisis no drenado. A la vez podemos tener la rigidez variable con el endurecimiento como corresponde a plasticidad con endurecimiento. Desventajas.
requiere más parámetros, porque lo que antes eran una raya y otra raya, ahora se combinan varias líneas quebradas aquí y aquí. Y en algunos modelos, estos parámetros no son tantos más, porque se puede hacer que los parámetros de rigidez afecten a la generación de presión neutra o de dilatancia o al revés. El precio de eso es que en esos modelos, por ejemplo, todos los modelos que están en Flaking Plaxis, en principio se puede calibrar un mismo resultado experimental con más de un juego de parámetros. Esto exige un procedimiento de calibración que es relativamente, digamos, engorroso, para evitar elegir un juego de parámetros que no sea realista. Plasticidad perfecta, trayectoria PQ drenada y no drenada. En plasticidad perfecta, modelo de Mohr-Coulomb, si tenemos una trayectoria drenada para un ensayo triaxial donde sigma 3 es constante, a medida que sigma 1 crece, se desarrolla una trayectoria que tiene 1, 3. 3, 1. Siempre, sin importar el tipo y comportamiento del material, esa es la trayectoria que queda. Es simplemente cuestión de reemplazar variables. Ensayo triaxial, sigma 1 aumenta mientras sigma 3 es constante. Y en este ensayo, el material en carga drenada crece hasta que quede estacionario en la superficie de fluencia. Ya no se trata del material real, que alcanza un máximo y ablanda porque cambia su relación de vacíos. En plasticidad perfecta estamos hablando de un material cuya curva sigma epsilon es recta y recta. Esto es constante, sigma es constante, Q es constante, P es constante, este punto queda quieto. En caso drenado. En el caso no drenado, si tenemos un ángulo de dilatancia cero, bueno, cuando se alcanza el estado de falla, el material queda en estado estacionario. Pero el estado de falla no es este, es este. ¿Por qué es este? Porque análisis no drenado o modelización no drenada quiere decir que lo vamos a hacer a volumen constante. Según la teoría de la elasticidad lineal embebida en el modelo de Mohr-Coulomb, si el volumen es constante, la presión del suelo es constante. Quiere decir que el gráfico QP, la trayectoria es vertical hasta que toca la línea de falla. Una vez que toca la línea de falla, si el material tiene término de dilatancia, ángulo de dilatancia igual a 0, no va a haber deformación volumétrica plástica, quiere decir que no va a haber deformación volumétrica total porque es no drenado, no va a haber deformación volumétrica plástica porque es dilatancia igual a 0, quiere decir que la deformación volumétrica elástica también es 0. A ver qué estoy diciendo. La deformación volumétrica total es igual a la deformación volumétrica elástica más la deformación volumétrica plástica. Es no drenado, esto es 0. Término de dilatancia igual a 0, esto es 0. Entonces, no hay cambio de volumen elástico, porque 0, 0, esto también tiene que ser 0. Si no hay cambio de volumen, no hay cambio de presión, cuando se llega a este punto que ahora estoy pintando, en ese punto se queda quieto. Ahora, ¿qué pasa si le ponemos un ángulo de dilatancia mayor que 0? Entonces el material, cuando alcanza la plasticidad, quiere aumentar su volumen. Como no puede aumentar su volumen, tiene que aumentar su presión. ¿Por qué? Bueno, vamos a escribir de vuelta. La deformación volumétrica total es igual a la deformación volumétrica elástica más la deformación volumétrica plástica. Porque es no drenado, la deformación volumétrica total es 0. Si cuando alcanza la fluencia, la siguiente deformación, el material necesita aumentar su volumen de manera plástica, entonces en un cierto valor tiene que reducir su volumen de la parte elástica en el mismo magnitud para que la suma dé 0. Pero para reducir su volumen en la componente elástica, tiene que aumentar la presión, mayor presión. Y así va subiendo la presión y esto es indefinido, no para nunca. Quiere decir que en principio, y lo podemos verificar haciendo cualquier ejercicio elemental en cualquier programa de elementos finitos, si ustedes ponen plasticidad perfecta de Mohr-Coulomb no drenado con un ángulo de dilatancia mayor que 0 y hacen un ensayo triaxial, les queda una resistencia al corte infinita. Por el otro lado, si le ponen un ángulo de dilatancia menor que 0, por chiquito que sea menor que 0, el material cuando alcanza este punto empieza a caminar
y solo va a parar aquí en 0, que es cuando le queda P igual Q igual 0, presiones efectivas igual 0. ¿Qué pasa en el caso de la plasticidad con endurecimiento? Bueno, para el caso drenado no hay que estudiar el asunto, es inmediato porque es igual que en la plasticidad perfecta. Pero en el caso no drenado, la plasticidad empieza por aquí y cuando empieza por aquí alcanza este punto y ya cambia la pendiente porque está apareciendo plasticidad en este rango. Como esto ocurre con una función de dilatancia que podemos nosotros imponer, podemos poner que aquí la dilatancia sea menor que 0, entonces se corre un poquitito para la izquierda, un poquito, la distancia entre acá y acá. Llega a este punto, ya tenemos un nuevo cambio en el valor de la variable de endurecimiento, entonces podemos ver que cambia la pendiente. Esto lo podemos simular nosotros, o sea, eligiendo parámetros adecuados podemos hacer que el material haga esto, esto, esto o esto, que es similar a lo que se aprecia experimentalmente. De cualquier manera, si no le ponemos algún límite, cuando alcanza la superficie de fluencia, otra vez ocurre que si la dilatancia, la superficie de falla final, discúlpenme, otra vez ocurre que si la dilatancia es mayor que 0, la presión tiende a infinito, y si la dilatancia es menor que 0, la presión tiende a 0. Esto es algo que se puede controlar poniéndole un valor máximo a la presión de cavitación. O sea, a medida que aumenta la presión esta, aumenta no porque sigma 3 cambie, sigma 3 es siempre el mismo, total. Lo que pasa es que es la presión de confinamiento de la cámara triaxial. Lo que pasa es que la presión neutra, la presión de poros negativa, se va haciendo cada vez más negativa. O sea, el agua está en tracción y el suelo está en compresión y sigue yendo para arriba. Podemos poner un límite que, por ejemplo, en el Plaxis se llama cavitation cutoff. A ver si lo puedo escribir. Cavitation cutoff. Que pone un valor máximo a la tracción que toma el agua. A partir del momento que existe un cavitation cutoff, si lo ponemos por aquí, entonces la presión de poros no puede ser de más tracción que la que corresponde a ese punto y ese queda como punto estacionario. Entonces, veámoslo juntos, ya no la realidad, sino lo que hace un modelo drenado y no drenado. Esto es solamente plasticidad con endurecimiento. En el caso drenado, el comportamiento experimental alcanza un máximo y baja a un estado crítico. En los modelos de plasticidad con endurecimiento típicos, disponibles por ejemplo en Plaxis o Flask, todos los modelos que no evolucionan en la relación de vacíos en falla, se alcanza el valor máximo y a partir de ahí es constante. Entonces tenemos modelo versus experimental. En este gráfico, la evidencia experimental es que se alcanza un valor máximo y después hay un ablandamiento hasta el valor crítico. Sin embargo, el modelo lo que hace es llegar al valor máximo y quedarse aquí. Así que de este gráfico tenemos al final del camino, que esto es lo experimental, y esto es donde queda el modelo. Bastante diferentes. Peor el caso no drenado. En el caso no drenado, el comportamiento experimental es que hay primero un crecimiento, después el incremento de presión de poro lleva a un punto mínimo y después sube hasta alcanzar un máximo, que es cuando la presión suprime la dilatancia. Como no tenemos dilatancia, en la mayoría de los modelos disponibles comercialmente, no tenemos dilatancia que puede suprimirse por la presión, tenemos que la resistencia crece indefinidamente, esto va indefinidamente para arriba, o en este gráfico esto va indefinidamente para arriba. Así que en el caso no drenado, la resistencia máxima experimental es esta, que es este punto estacionario aquí, mientras que el modelo no recorre nunca la línea estado crítico porque ni siquiera la tiene definida y se va paseando por aquí para arriba hasta el infinito. Otra vez, en los modelos de plasticidad con endurecimiento más simples, que no evolucionan la dilatancia en función de la relación de vacíos,
El comportamiento no drenado tiene un rango en el que es razonable, esto es razonable, pero hay una deformación a partir de la cual el comportamiento moderado es completamente no realista. Esto hay que manejarlo siempre con la adecuada precaución.